Buenas tardes a todos y a todas. Pretendo aquí hacer un vídeo sobre Siria, un vídeo más, pero me voy a centrar esta vez en lugares atípicos, en sitios que no son turísticos, pero que a pesar de no formar parte de la estampa de un típico recorrido, pues son intrigantes, son interesantes y ponen una nota curiosa, divertida. Voy a hacer este vídeo a modo de brainstorm, es decir, de lluvia de ideas, porque las ideas son muchas, ¿no? Entonces, como para no recrearme demasiado. Los pueblos de la costa litoral, la arquitectura, con casas de madera, con tejados de tejas o de pizarra, tejados puntiagudos, triangulados, o incluso con forma georgiana, con tribunas frontales en la fachada frontal. Eso sumado al paisaje, que es boscoso y muy frondoso, arbóreo, hace que bueno, te parezca estar en Centro Europa. Es muy curioso. En Damasco, un restaurante que es un avión. Entonces, en mitad de la calle, o sea, en mitad de una avenida, paseo, pues hay un avión de la Syrian Airlines y entras al avión y bueno, es un restaurante. Y curioso la tienda de telas y alfombras en Damasco Viejo, en el casco antiguo, del alemán. Le llaman el alemán porque bueno, es un chico cuya familia es alemana y se instaló, se estableció en Damasco, se fue a vivir allí y él ya nació allí. Pero bueno, es un tío así rubicundo que viste a los hippies y de complexión así, bueno, como muy alemán. Y, y sin embargo, bueno, que ha nacido en Siria, ¿no? Y nada, y es el que regenta esa tienda, la tienda del alemán, muy curiosa. Únicos también los campos de lavanda de Kasab al norte, al noroeste. Y entonces vas paseando por los campos de lavanda y al fondo está el monte Tauro, o sea, los montes del Tauro. El puerto de Banias con sus barquitos y en Palmira una fortaleza, le llaman la fortaleza del Turco del 1600 y pico, siglo XVII, y que está en lo alto de una colina, subes a la fortaleza, la puedes visitar y desde ahí ves toda Palmira, es decir, la parte del yacimiento arqueológico, ruinas de Palmira, y nada, y por supuesto pues la parte de la ciudad, del mercado. Curioso también el sistema de ventilación de muchos restaurantes ahí en Siria. La ventilación en verano, así que hace bastante calor, es de agua pulverizada. Sale agua moteada, o sea, agua en polvo, a presión, y eso, bueno, humedece el ambiente, lo refresca, sale el agua fría, y esa es como la especie de ventilador, pero no de aire, sino ventiladores de agua. A través de todo un sistema de tuberías muy delgadas y canales que atraviesan las techumbres y las paredes así de los restaurantes y entonces pues las abren, tendrá un termostato y bueno, notas la humidificación, ¿no? Del ambiente. Atípico toda una parte de Alepo que te hace transmigrar a París, o sea, parece París. Los adoquines, el color de los muros, del empedrado, como gris azulado, oscuro. Las farolas, así como farolas novecentistas, ornamentadas así de metal y típicas parisinas, como las que hay en los metros o sea, en las estaciones de París, en el metro arriba, digamos, en las superficies, no en el underground. Algunas tienen esas farolas, ¿no? Como de luz ambarina y que son metálicas del finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pues así parece que estés en París. La isla de Aruat, a muy pocos kilómetros de Tartús, y bueno, por supuesto vas en barco, yo cogí unos mareos tremendos.
también muy curiosa. Una isla así de casas blancas que te recuerda un poco a los municipios costeños de Túnez, Sidi Bouzid y otros, ¿no? Así pueblos como blanquiazulados, por decirlo así. Pues, pues así es. Era una economía de pescadores la isla. Y nada, y bueno, muy curioso, ¿no? No sé, en la ciudadela hay cantidad de mosaicos helénicos, helenísticos, propiamente macedonios, con la efigie de Alejandro Magno en mosaico, en teselas, policromas, multicolores. Y nada, y te sientas en los restaurantes así a comer en los muelles y a la orilla del mar, en la isla, digamos. Y los niños pues nadan, bucean, por ahí te hacen la gracia de que les tires monedas y que si las cogen son suyas. Y, y nada, y es eso, es una estampa así como que no es la típica de Siria, ¿no? A los turistas no les suelen llevar, no les llevan a Ruat, pero merece mucho la pena, merecía mucho la pena. La mezquita de Suleimán con los minaretes que se llaman arquitectura tipo Katiushka, o sea, esos minaretes turcos ojivados, apuntados, como esbeltos, digamos, ¿no? Y la mezquita por dentro, los retablos de madera contienen estrellas de David, porque los ornamentistas que hicieron como parte de la decoración interior pues eran judíos, entonces dejaron su sello de Salomón. Los ríos de la cordillera litoral, ¿no? Afluentes de otros ríos y donde las familias van, hacen picnic, hay mesas así de madera para comer y bueno, nadas y normalmente no son ríos o sea, no son ríos con presas o no son ríos con el agua contenida, sino que es el río natural con su corriente, pero en aquella época al menos pues bastaba la corriente natural para que te pudieras bañar de manera plácida y pudieras nadar y tal. Ríos algunos de ellos con lianas así como selváticas, ¿no? Y es que son naturales, que son como parte de la fronda de allí, de esa zona y tal. Entonces coges una liana y te puedes tirar al otro lado, tirar al agua, puedes trepar. Los restaurantes ajardinados, ¿no? Recuerdo uno en Damasco con casitas así que habían hecho de miniatura y árboles a los lados de las mesas, entonces estabas comiendo y la sombra era la sombra de los árboles. Recuerdo otro restaurante como tipo jardín andalusí, con las acequias, con la canalización, el agua y tal. O sea, tipo como el Generalife, pero allí había un restaurante. Como si metieras un restaurante en el Generalife de Granada. El hotel de Alepo, donde Agatha Christie escribió varias de sus novelas y entre ellas Asesinato en el Orient Express. Y tal hotel, no sé por qué, me recuerda a la estación abandonada de trenes de Damasco, que ya no está en funcionamiento, pero que había quedado como un edificio público de la administración y en parte, o sea, ese edificio, bueno, se hacían tareas administrativas, funcionariales, y era como un museo del tren, y entonces fuera había varias locomotoras y trenes históricos que los habían puesto ahí en la calle. Y los podías visitar, te podías subir, recorrerlos por dentro, ver cómo era la locomotora en determinado año, eran trenes históricos. Enfrente de la mezquita de los Omeyas, pues recuerdo una cafetería que había sido un hammam, unos baños árabes, y estaba reconvertida a cafetería. Recuerdo un hotel que era un figurat, o sea, un figurat mesopotámico, no un figurat auténtico mesopotámico que fuera un hotel, pero habían hecho una imitación de gran figurat, digamos, babilonio, acadio sumerio, y eso era un hotel.
el restaurante Al Andalus con comida española y comida siria a elegir o a combinar. Y recuerdo una montaña en la provincia de Homs llamada Jebel al-Siyahi, la montaña de los turistas, que bueno, eso sí que era curioso. Era, bueno, una montaña así, que era un resort, era como un espacio así de recreo y ocio familiar y tal, y para quedarse unos días. Cerca estaba el monasterio de San Jorge, la ciudadela de la Fortaleza de los Caballeros y otros puntos interesantes de Homs, estaban muy cerca de allí. Y entonces lo que habían hecho era recrear como si fuera la niebla natural de una montaña, que no lo era en realidad niebla natural, con una máquina, una gran máquina de hacer niebla. Y entonces era como que tú ibas llegando a la montaña de los turistas y veías la bruma, pero todo, bueno, quedaba súper real, ¿no? Y luego allí dentro eso generaba un ambiente así como brumoso, como intrigante. La mezquita Omeya en Damasco, que es propiamente la conversión, es decir, el desarrollo posterior arquitectónico de lo que era en su núcleo, digamos, una iglesia. Entonces la iglesia está intacta, pero es que la iglesia también es el desarrollo arquitectónico posterior de un templo precristiano, de las religiones medio orientales antiguas, ¿no? De los fenómenos atmosféricos, el An, los hijos de An, ¿no? Hadad y Mod, la abundancia y el principio productivo, creativo, y el principio de sequedad, de disecación, de esterilidad. Y luego en cada aspecto de la vida y de la naturaleza, pues como un hijo de An, ¿no? O sea, un An, Dios tomaba la forma de bueno, el Lil referido al viento, Enki referido a la tierra, etcétera, ¿no? Y entonces propiamente la mezquita fue un templo antes de ser mezquita, antes de ser iglesia también. Y hay inscripciones en los muros en alfabetos que no son árabe, que son alfabetos anteriores. Pues supongo que alfabeto arameo quizá, o puede ser alfabeto cananeo también, aunque no está en la antigua Canaán, ya la zona de Damasco, pero en cierto momento la lengua, digamos, la lengua franca, la lengua común fue el cananeo, porque los fenicios dominaban el comercio. Siempre recordaré en cierto modo la ordenación en Siria y en concreto en Damasco de los barrios por oficio y profesión. O sea, es decir, había una zona que era la zona de los talleres mecánicos, una zona que era la zona de las farmacias, una zona que era la zona de los notarios, una zona que era la zona de los ferreteros, de elementos de fontanería, ferretería. Y entonces la distribución no era perfecta, en el sentido de que te podías encontrar un garaje en la zona de los farmacéuticos, pero al 90% los comercios en ese área de Damasco estaban ordenados según zonas. Y de manera que, bueno, de alguna manera se favorecía como una competencia sana entre ellos, ¿no? Porque la cuota de mercado que cubrían pues iba ahí a esa misma zona y elegía entre la oferta que estaba. La oferta era contigua, ordenada en esa zona, y entonces había mucha oferta en cada zona y dependiendo de lo que quisieras pues ibas allí. Eso no quiere decir que no encontraras pues eso de todo en cada zona, ¿no? Pero estaba fuertemente correlacionada por arreglo a oficios, a gremios, por así decirlo. Supongo que algo tendría que ver la estructura sindical, ¿no? Bueno, típica de Siria, que era típica en Siria, ¿no? La estructura sindicalizada del trabajo, ¿no? De la distribución también.
el yacimiento fenicio arqueológico, las ruinas de Amrit, muy cerca de Tartus, en la costa siria, y donde te podías meter por los corredores que había en la base de la construcción, ¿no? O sea, hay dos grandes torres, que eran torres, no solo torres de vigilancia, sino probablemente torres comerciales al peaje de los productos que entraban para almacenar las tasas en producto, ¿no? Que se cobraba un producto foráneo que entraba a Madrid. Y en la base hay una serie de corredores por los que te podías meter con una linterna o con un mechero y recorrerlos. Unos pueblos en Siria como el Sermán, cuyas casas se llaman casas colmena y que tienen la forma como alargada y semicircular arriba, donde hay un granero. Y entonces el granero, para evitar para oxigenar el trigo y el grano y evitar su fermentación, tiene como unos agujeros, o sea, en la parte de arriba de lo que sería la casa, así como una planta alargada hacia arriba, que culmina en un semicírculo. Y entonces propiamente arriba, en la azotea, en el granero, pues contiene una serie de agujeros, y en los agujeros se ponen troncos de ramaje o troncos de madera agujereados por dentro, o sea, se ahuecan y se engastan, ¿no? Son casas de adobe. Entonces es fácil, cuando lo construyes, como el adobe es blandito hasta que se seca y tal, incrustar como esa madera cilíndrica agujereada para que por ahí circule el aire y se vaya oxigenando el trigo. Y es también, súper curioso y súper único, ¿no? Eso. Decir que una ONG catalana quiso hacer negocio con eso, es decir, traía a los turistas a pernoctar y hacer estancias en las casas granero, en las casas colmena de esos pueblos, y pagaba los duros a los aldeanos, a los autóctonos, y cobraba mucho a los turistas, y no lo declaraba y tal. Y entonces, el Estado les pilló, y el Estado echó esa ONG por aprovechamiento de los recursos locales, o sea, por hacer todo lo contrario de lo que se suponía que venían a hacer a Siria. Y a partir de entonces eran enemigos juramentados del Estado de Siria y del gobierno sirio, y empezarán a distribuir alimento, ya no en Siria porque se tendrán que ir, ¿no? Pero a recaudar alimento, dinero, para que otros intermediarios lo enviaran a Siria, y los armados, los terroristas y los insurrectos, digamos, los fanáticos, pues recogieran todo ese dinero y ayuda que se enviaba, ¿no? O sea, otros que todavía estaban allí operaban con ello, lo recogían, lo distribuían, pero detrás de eso estaba esta ONG catalana a veces. Así. Como colmaron su apetito de venganza, digamos, contra Siria, ¿no? Su resentimiento. Así lo manifestaron. Pues hasta aquí esta descripción somera, abuela pluma de lo lugareño en Siria, pero al mismo tiempo lo atípico, lo que no vas a encontrar en los... no lo vas a encontrar básicamente porque no se va a poder ir, y porque el turismo... Supongo que al turismo le van a dar un buen palo. Además no hay condiciones, pero... pues antiguamente en los circuitos turísticos no solías encontrar estos sitios, ¿no? Pero vale mucho la pena y reflejan también la realidad del país. Vale, gracias por haber visto el vídeo. Dadle al like o al dislike. Espero vuestros comentarios, vuestras aportaciones, dudas, preguntas, inquietudes. Preguntad y suscribíos al canal. Si os suscribís al canal, pues genial, recibiréis los vídeos. Y muchas gracias, hasta otra.